Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa El Esplendor de la Verdad. Siempre estamos reflexionando sobre temáticas que nos afectan en la vida de la iglesia, en nuestras comunidades y en nuestra vida. Así que hoy vamos a iniciar una miniserie de catequesis sobre el Espíritu Santo. El gran desconocido, dicen algunos. Pues bien, hoy vamos a hablar entonces, el tema de este día es ¿quién es el Espíritu Santo? Sean todos bienvenidos, les saluda siempre Denises Oviedo y nos sintonizan a través de las ondas de Radio María Nicaragua y a través de la página El Esplendor de la Verdad. Pues bien, la Santísima Trinidad sabemos que está conformada por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero muchas veces pensamos que el Espíritu Santo es solamente una luz, una energía, una palomita, dirán algunos. Pero, ¿quién es en realidad el Espíritu Santo? ¿Qué tanto sabemos del Espíritu Santo? ¿Y cómo la iglesia ha entendido a esta persona del Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo es una persona. Es por eso que vamos a hacer uso durante esta miniserie, principalmente del Catecismo de la Iglesia Católica, los padres de la iglesia, y también vamos a hacer uso de algunos textos, algunos libros de algunos místicos, especialistas, que nos van a ayudar a entender un poco más la persona de este espíritu. En esta serie de temas vamos a hablar no solamente de lo que es en sí, lo que dice la doctrina del espíritu, sino también sobre cómo actúa este Espíritu Santo. Cómo ha estado a lo largo de la historia bíblica y también cómo en el nuevo tiempo, o sea, en los últimos tiempos, en el tiempo de la iglesia, cómo el Espíritu Santo sigue animando y fortaleciendo. Pues bien, vamos a iniciar tomando el Catecismo de la Iglesia en el número 685, que nos dice, creo en el Espíritu Santo. Profesar que el Espíritu Santo, cuando yo digo creo, yo profeso que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad. Y esto es lo que dice el símbolo de Niceo-Constantinopla. ¿Qué es el símbolo? Bien, se le conoce como símbolo al credo de los apóstoles. Cabe destacar de que el credo de los apóstoles no ha sido el mismo desde un principio. El credo de los apóstoles se ha venido modificando a lo largo del tiempo. Ojo, no es que le quiten, le pongan, no, sino que se va actualizando y a medida de que la fe de la iglesia se va, recordemos que la doctrina de la iglesia va fundamentándose siempre y va desarrollándose, va ampliándose y profundizándose. Esto no quiere decir que la doctrina cambie en cada momento. No, la iglesia no ha cambiado su doctrina de más de 2000 años, pero sí se va actualizando. Entonces los símbolos de los apóstoles, es decir, los credos, van actualizando lo que nosotros creemos. Y dentro de ahí se desprenden dogmas y lo demás. En el caso del Espíritu Santo, fue en el símbolo o en el credo de Niceo-Constantinopla donde se especifica que, así lo dice textualmente, el Espíritu Santo es consubstancial al Padre y al Hijo. ¿Qué significa eso? Es decir, que están hechos de la misma sustancia. Si el Padre es Dios, es divino, y el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, es divino, entonces el Espíritu Santo también es divino, consubstancial. Y dice el credo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso es lo que decimos nosotros en cada misa, lo que la doctrina de la Iglesia afirma en todos estos años. El Espíritu Santo es una persona. Así como el Dios Padre es una persona divina, Dios Hijo es una persona divina, el Espíritu Santo es una persona divina. Y juntos conforman la Santísima Trinidad. Pues bien, esto no quiere decir de que hay un Dios más grande que otro. O sea, Dios Padre es el jefe del Hijo y del Espíritu. No. La Santísima Trinidad es un solo Dios, tres personas distintas, pero ninguno es más que el otro. Cada uno tiene una función específica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace el Padre no lo hace el Hijo, y lo que hace el Hijo no lo hace el Espíritu. Ellos viven en comunión. Cuando hablamos nosotros de comunión, estamos hablando de que ellos se interrelacionan y viven en el amor. El amor los une. Por eso dice, ellos, ¿verdad?, reciben, por lo tanto, como son Dios, ellos reciben una misma adoración y gloria. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros adoramos a Dios Padre, nosotros estamos adorando a la Santísima Trinidad. Cuando nosotros adoramos a Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, estamos adorando a la Santísima Trinidad. Cuando nosotros adoramos al Espíritu Santo, que esto no es muy común escucharlo, entonces adoramos a la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es Dios y recibe la misma adoración y gloria. Pero ¿por qué escuchamos tan poco del Espíritu Santo? Bueno, esto tiene muchas causales, por así decirlo. Y el Catecismo, en el número 684, dice que el Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva. ¿Y cuál es la vida nueva? Bueno, dice San Juan en el capítulo 17, versículo 3, la vida nueva es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que te conozcan a ti, Señor. Pero conocer al único Dios verdadero implica que conozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu. No es posible que nos quedemos solamente con el conocimiento de Dios Padre nada más. Lo que ha pasado con los judíos. Nuestros hermanos judíos, digo hermanos en la fe, ¿verdad? San Juan Pablo II decía que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Recuerden, descendientes del padre Abraham. Y ellos se quedaron solamente con la figura de Dios Padre. Ellos no aceptaron la figura de Dios Hijo. Ellos incluso siguen esperando al Mesías, porque para ellos Jesucristo no era el Mesías. O que pase tal vez como algunas iglesias cristianas que no creen en el Espíritu Santo. Hay iglesias cristianas, no voy a decir nombre en este momento, porque no estoy haciendo un recurso apologético en este momento, pero hay muchas iglesias cristianas que no creen que el Espíritu Santo sea Dios. Incluso hay, entre comillas, iglesias que no creen que Jesús haya sido Dios, sea Dios inclusive. Entonces, la iglesia tiene que defender todo esto y lo recoge en el símbolo o en el credo, de donde están nuestras verdades de fe. Decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el Señor Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, y entonces ahí nosotros fortalecemos esa fe, una fe trinitaria. El Espíritu Santo es el primero porque nos lleva a la fe, sí, pero en la revelación es el último. El último que se revela en la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Recordemos que el primero que se revela es el Padre. Es por eso que San Gregorio Nacianceno, le llamaban el teólogo, explica esta progresión
por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. Es decir, Dios enseña magistralmente, es un pedagogo, y en la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura, hay un proceso a través del cual se van revelando las personas divinas. Y dice San Gregorio Nacianceno, el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. Cuando dice oscuramente, quiere decir que no se visualizaba bien esa figura del Hijo en el Antiguo Testamento. Es en el Nuevo Testamento donde se revela al Hijo y se hace entrever la divinidad del Espíritu. Vamos a quedarnos en esa parte. En el Antiguo Testamento, clarísimo, se revelaba al Padre, porque Dios Padre se le revela a Abraham, le revela a Isaac, a Jacob, se le revela a Moisés. Yo soy el que soy. Este Dios Padre se revela en medio de un mundo antiguo que creía en muchos dioses. Entonces, la idea de un Dios, ¿verdad?, único, era algo revolucionario en ese momento. En el tiempo de Abraham se creía en muchos dioses. El ser humano era politeísta. No vayamos largo. Nuestros indígenas creían en muchos dioses. El dios sol, el dios luna, el dios lluvia y la diosa tierra. Hay un montón, ¿verdad? Inclusive la mitología griega va a tener un sinfín de dioses. Pero hay una gran diferencia, no solamente en la cantidad, porque mientras los dioses antiguos eran muchos, y este Dios Padre se revela como un Dios único y verdadero, la gran diferencia está en que esos otros dioses eran vengativos, eran inmisericordes, implacables, castigadores, duros con la humanidad. Inclusive esos dioses se aprovechaban del ser humano. Pero ahora la Sagrada Escritura nos revela en el Antiguo Testamento a un Dios que es Padre, que es amoroso, que no mancilla a su creación. Un Dios Padre que ama desde un principio y que busca el amor de sus criaturas. Este es un Dios Padre que se revela como un Dios rico en misericordia. Este es un Dios Padre que se revela como un Dios justo, omnipotente pero justo y amoroso. Esa es la gran revolución que presenta la Sagrada Escritura. Ese es el Dios que nosotros vamos a conocer en el Antiguo Testamento. Un Dios que saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Un Dios que lo alimenta. Un Dios que lo cuida, lo protege. Ese es el Dios que vemos en el Antiguo Testamento. Pero la figura del Dios Hijo casi no se ve. Se escuchaba de un Mesías, pero esta figura era como oscura, como dice San Gregorio Nacianceno. Y es hasta en el Nuevo Testamento, es decir, ya con los evangelios y después las cartas paulinas y las cartas católicas, donde la figura de Dios Hijo es más clara, se evidencia. Y lógicamente que los evangelios, sobre y basta con los evangelios. La revelación de ese Dios que es Hijo, pero un Dios Hijo que hace referencia al Padre, y dice: el Padre y yo somos uno. Inclusive la lectura de hoy dice eso. Entonces, esta revelación del Hijo en el Nuevo Testamento ya deja entrever la presencia de una tercera persona divina, el Espíritu Santo.
que es de quien estamos nosotros hablando hoy. Ahora, dice San Gregorio Nacianceno, ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo. Tampoco, cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir al Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida, dice San Gregorio. Así es que, por avances y progresos, de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en los resplandores cada vez más espléndidos. Qué excelente lo que dice San Gregorio. No es lógico que si en el Antiguo Testamento la gente todavía no entendía la divinidad de Dios, se le hable de un Dios Hijo. No era lógico. Recordemos que cuando Dios se le presenta a estos hombres, a estos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a los profetas, a Moisés, se les presenta como algo nuevo, una revelación nueva. Era difícil de entender, porque mucha gente no creía en Dios, un Dios verdadero, un Dios único, un Dios Padre. Entonces era difícil que se le aglutinara y se le pusiera un Dios Hijo. No era lógico que la gente no iba a creer. O lo que pasó con los judíos. Los judíos ya tenían clarísimo un solo Dios verdadero, un Dios Padre, que los habría liberado de Egipto. Pero cuando Jesús se les presenta y les dice, yo soy el Hijo de Dios, el Padre y yo somos uno, la gente se confunde. Y hay muchos que dicen, este está loco, se cree Dios. O sea, era algo que no cabía en el cerebro. Y eso sucede muchas veces. Incluso cuando Jesús resucita, hay muchos, hasta apóstoles, que les costaba creer que Jesús era Dios. Ahora imagínense, creer en el Espíritu Santo de primas a primeras era difícil también. Fue hasta que Jesucristo, ya en las postrimerías, ¿verdad?, de su vida pública, ya hacia su pasión, ya comienza a intuir, a revelar algo oscuro, ¿verdad?, por así decirlo, tenue, que no era visible, esa imagen, esa figura de la persona del Espíritu Santo. Y comienza a decir, Jesús, les conviene que yo me vaya, les vendrá otro defensor, consolador, un paráclito. Y comenzaba el Señor a decir cosas que los apóstoles no entendían. ¿Qué es eso? No entendía. Paráclito, un defensor, un ayudador. No se entendía, porque todavía no estaban claros. Fue hasta en la resurrección, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se les abren los ojos y el Espíritu Santo entonces comienza su obra. No porque no la haya comenzado antes, sino que su obra reveladora. Es decir, cuando Él ya se hace visible para algunos, no para todos. Y es por eso que, dice San Gregorio, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros. Él convive con nosotros. Algunos especialistas dirán, vivimos los tiempos del Espíritu. Sí, porque vivimos en los tiempos donde los dones, los carismas y toda la acción apostólica de los últimos tiempos es gracias al Espíritu. Y es con el Espíritu que nos acompaña. Realmente el Espíritu Santo es Dios, consustancial con el Padre y el Hijo. Son inseparables, tanto en la vida íntima que tienen como Trinidad, una vida de amor, de unión, así como también son inseparables en su don de amor para el mundo. Dios Padre ama con la misma fuerza que ama a Dios Hijo, con la misma fuerza que ama Dios Espíritu Santo. Es que no hay uno que quiera más que el otro. No es así. Es como cuando a un niño le preguntan, ¿y a quién querés más?
a tu papá o a tu mamá. Todos los niños van a decir, yo quiero a los dos. De igual forma, nosotros no es que tengamos que querer más al Padre, al Hijo o al Espíritu. No, a los tres los debemos amar, como Él nos ama con una sola fuerza. Cuando decimos creo en un solo Dios verdadero, y en el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, está hablando de amar al Dios único y trino. Es decir, amaré con mis fuerzas, con mi mente, con mi corazón, al Espíritu Santo también, a nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay competencia entre ellos, ni uno es más que otro. Que a uno le guste orarle más a Dios Padre, está bien. O le guste más orarle a Dios Hijo, está bien. O le guste más orarle al Espíritu, no hay ningún problema. Pero, inclusive en la liturgia de la iglesia, hay momentos especiales de adoración para cada uno de ellos. Por ejemplo, si estamos ante la presencia del Santísimo, no es posible, yo lo he escuchado y visto, que muchos hermanos están ante la presencia del Santísimo y le dicen, yo te adoro, Dios Padre. Cuando en realidad quien está ahí en el Santísimo es Dios Hijo. Ahora, ¿cometen herejía? No, no cometen herejía. ¿Cometen pecado? No, tampoco cometen pecado. Pero lo ideal es saber reconocer los tiempos en que nos dirigimos a cada una de las personas divinas. Y es por eso que también hay una oración dirigida para cada uno de ellos. La liturgia también es especial en esto. Más adelante, en una de las catequesis, vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre cómo debemos dirigirnos hacia cada una de las personas divinas, pero especialmente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es al que menos nos dirigimos muchas veces. La mayoría le pedimos más a Dios Padre, la mayoría le pedimos más al Hijo, y muy pocos piden el auxilio del Espíritu. Y es por eso que a veces como que nos hace falta algo. Nos hace falta algo en nuestro ministerio, en nuestro servicio, en nuestro apostolado, porque todavía no hemos explotado los dones del Espíritu. Porque debemos pedir al Espíritu Santo. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre todo eso y cómo, vamos a decirlo así, aprovecharnos más del Espíritu. Porque, sí, hermanos, a veces nosotros tenemos tantas cosas aquí en la iglesia y las desperdiciamos. Tenemos tantas cosas por qué alegrarnos y por qué sentirnos orgullosos, pero a veces por desconocimiento las desaprovechamos. Perdemos esa gracia que Dios nos da. Ahora bien, el catecismo en el número 690 nos dice que Jesucristo es el ungido. ¿Han escuchado mucho esa expresión? El ungido. Eso significa el Cristo, ungido. Y es ungido porque el Espíritu Santo es su unción. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Es el Espíritu Santo el que unge al Señor Jesucristo. Recordemos en el bautismo del Señor la presencia de la figura de la paloma. Esa es la presencia del Espíritu. Entonces, la vida de Cristo es inseparable del Espíritu. Claro que sí. Todo lo que sucede a partir de ahí es una acción conjunta de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Ojo, no es que hasta en ese momento comiencen a actuar, no. La Santísima Trinidad está actuando desde el principio de los principios. Ahora bien, cuando Cristo es glorificado, recordemos cuando Él resucita, entonces Él ya junto al Padre envía el Espíritu para los que creen en Él. Ya una vez que la figura del Padre está revelada, que la figura del Hijo está revelada y ya muchos están creyendo, entonces ya viene Jesús y comienza a revelar al Espíritu. Y esto lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 14.
El Señor Jesús ya les está hablando a los apóstoles del Espíritu y les dice, Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy importante esto que Jesús les está diciendo a los apóstoles. Los apóstoles lo han visto el actuar de Jesús, cómo se muestra, y ellos siguen su ejemplo. Pero recordemos que Jesús aquí en la tierra, tuvo nada más 33 años aquí en la tierra, y de los cuales solo tuvo 3 años con los apóstoles. Muy poquito, ¿verdad? Claro que muy poco. Entonces, Jesús les dice a los apóstoles que Él no se va a ir de un solo. Y yo estaré con ustedes todos los días, los voy a acompañar, pero les daré, dice, óigase bien, al Espíritu. Y el Espíritu va a tomar de lo mío. Es decir, de toda esa gracia, de todo ese conocimiento, esa inteligencia de Cristo, el Espíritu toma y nos da a nosotros. El Espíritu tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Y yo seré glorificado por Él. Es decir, Jesús les está hablando claramente a los apóstoles. Yo ya no voy a poder estarles enseñando e instruyendo, pero el Espíritu Santo les va a enseñar. Yo fui su maestro, pero ahora su maestro es el Espíritu. Porque yo no estaré, les dice Jesús, físicamente con ustedes, pero sí estaré con ustedes. Ojo, tampoco caigamos en la equivocación de creer, es que Jesús se convirtió en el Espíritu Santo. No, eso sería una herejía. Eso sería un gran error. El Espíritu Santo es una persona diferentísima de nuestro Señor Jesucristo. Diferentísima. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que el Espíritu, esa otra persona, esa tercera persona, además del Padre y del Hijo, va a tomar del Hijo y se lo va a revelar a todos nosotros. No solo a los apóstoles, a usted y a mí también. Y es la acción del Espíritu lo que está haciendo a lo largo de todo este tiempo en la iglesia. Y es por eso que cuando los padres de la iglesia, cuando los obispos, el Papa, enuncian, ¿verdad? O proclaman un dogma, una verdad de fe, dicen nosotros y el Espíritu Santo. Ahí van a ver esas proclamaciones siempre. Nosotros hemos acordado, nosotros y el Espíritu Santo. En el primer concilio de Jerusalén, Pedro con los apóstoles vienen y dicen, nosotros y el Espíritu Santo. Es como dice San Gregorio, el Espíritu Santo convive con nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta. Bien, decíamos que el Espíritu Santo no es más ni menos que el Padre y el Hijo. Recibe la misma adoración y gloria, es consustancial al Padre y al Hijo. Y desde el comienzo, desde los orígenes, la misión del Espíritu Santo siempre ha sido conjunta con la del Verbo, es decir, el Hijo, el Dios, Hijo, la palabra de Dios, y con el Dios Padre. Es decir, los tres han actuado siempre desde el principio. Que se hayan revelado en la Sagrada Escritura en diferentes tiempos es una cosa, pero que estén actuando juntos es otra. Ellos siempre actúan juntos. Desde la creación, en el Génesis, cuando Dios dice hagamos, está hablando en plural, está hablando Padre, Hijo y el Espíritu Santo, hagamos. Y dice el Génesis, en el capítulo 2, ¿verdad? Perdón, en el capítulo 1, versículo 2, que las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Desde el principio, en el Génesis, el Espíritu Santo está ahí, porque nada sería posible sin el Espíritu Santo. Nada. Nosotros no tendríamos vida sin el Espíritu. Recordemos que cuando Dios crea a Adán, ya me crucé más para adelante, cuando Dios
crea a Adán, viene Dios y sopla sobre él su aliento de vida. Ese es el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu. En toda obra que hace Dios Padre, ahí está el Espíritu. En toda obra que hace Dios Hijo, ahí está el Espíritu. Qué precioso esto, ¿no? Un saludo a Didier Monge. Buenos días, hermano. Dios te bendiga a vos. Gracias por estar escuchando. Siempre, si nos escuchas a través de la señal de Radio María Nicaragua o a través del Esplendor de la Verdad, esta página. Dios te bendiga. Qué fascinante esto, ¿no? Tenemos un Dios que actúa en todo momento para nuestro bien y para nuestro favor. Y el Espíritu Santo también está en las teofanías. Teofanías, ¿qué es eso? Pues bien, recuerdan que cuando les hablé de las apariciones de Cristo, decíamos que esas eran cristofanías. Es decir, las teofanías son las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se les revelaba a todos estos personajes bíblicos, a los patriarcas, a los profetas, Dios se les revelaba, esas son teofanías. Pues bien, en las teofanías también se ve la presencia del Espíritu Santo. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el verbo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo, se dejaba ver y oír y a la vez era revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Vean bien cómo la doctrina habla de esa acción conjunta, el Padre, el Hijo y el Espíritu, presente siempre. Si bien es cierto, Dios se revelaba, el Hijo se revelaba, pero ahí estaba también el Espíritu, que gracias al Espíritu es que se daba esa revelación. Qué bello esto, ¿no? Y en todo momento de la Sagrada Escritura, bueno, no vamos a agotar en eso, pero en todo momento de la Sagrada Escritura vamos a ver la acción del Espíritu, que está ahí presente. Les recordamos a los que nos están solamente escuchando a través de Radio María Nicaragua, que ustedes pueden escribirnos y compartir mensajes a través del WhatsApp 8590 1457. 8590 1457. Ahí usted puede escribir un mensaje de WhatsApp, audios no, ¿verdad? Solamente mensajes, y puede compartir, puede escribir, lo envía y Radio María Nicaragua nos lo reenvía y lo ponemos acá, ¿no? Lo leemos. Doña Marta dice, bendiciones, gracias por revelarnos la palabra de Dios y el Evangelio del día. Sí, siempre todos los días estoy comentando un poco el Evangelio del día, todos los días, mientras Dios me dé vida y me dé su gracia y me dé conexión a internet también, vamos a estar ahí compartiendo el Evangelio del día. Un saludo, doña Marta. Y a todos los que también se conectan, y ya somos una comunidad que estamos ahí comentando el Evangelio. Qué bueno, la gracia de Dios, cómo se derrama en cada uno, ¿no? Yo estoy sorprendido como hermanos que de repente han comenzado su vida de fe y de repente dicen no sé qué decir, no sé qué hablar, no sé cómo orar, ya están orando más, ya pueden discernir mejor la palabra del Señor, se abren más al Espíritu de Dios. ¡Qué belleza! Todo eso, hermanos, es gracias al Espíritu, el Espíritu que nos anima. Y ese Espíritu Santo está majestuosamente en el proceso mesiánico, ¿sí? Recordemos que las profecías que aparece la relación entre el Mesías y el Espíritu son asombrosas, Los rasgos del rostro del Mesías, el Mesías esperado por el pueblo de Dios, comienzan a aparecer cuando Isaías tuvo la visión de la gloria de Cristo. Y eso lo podemos ver también en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 1 al 2, que dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Ya el profeta Isaías en el Antiguo Testamento estaba revelando en esa visión de Cristo. Imagínense, todavía no habían visto, no sabían del Hijo de Dios, y ya revela el Hijo de Dios y revela el Espíritu. ¿Y cómo se interrelacionan? Dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Imagínense, y habla sobre los dones del Espíritu. Espíritu de sabiduría e inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor del Señor. Esto es profético. Esto es lo que ustedes y yo hemos recibido, de que el Espíritu de Dios regala sus dones. Y la plenitud de los dones del Espíritu están en Cristo nuestro Señor. Qué belleza eso, ¿no, hermano? Cómo la palabra de Dios no se contradice, sino que va en armonía y unida. Y esa presencia del Espíritu está ahí en todo momento. Saludos a Nicolás Palacios. La paz de nuestro Señor esté con vos también, hermano. Dios te bendiga, vos y tu familia. Siempre estás ahí pendiente y estás creciendo en tu fe. Me consta, hermano, que estás creciendo en tu fe y en el amor a Dios, a la Virgen. Dios te bendiga. Cristo también inaugura el anuncio de la buena nueva, haciendo suyo el pasaje de Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 61, en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 2, habla sobre el Espíritu del Señor que está sobre el Hijo de Dios. Y esto es contundente. Tanto así que cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, inicia su vida pública, entra a la sinagoga y lee un pasaje del profeta Isaías. Y es nada más y nada menos que Isaías 61, del 1 al 2. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación de los cautivos, dar la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro Señor Jesús hace suyas las palabras del profeta Isaías, que ha profetizado que el Espíritu de Dios estará sobre el Hijo de Dios, el Mesías. Y lo ha enviado a anunciar la buena nueva, liberar cautivos, visitar a los ciegos, liberar a los oprimidos. Esa es la acción de liberación que se da. Pero más allá de una liberación física que tantos anhelamos, porque sí es cierto, todos anhelamos una liberación física de los cautivos, una libertad para los oprimidos. Pero más allá de eso está la libertad del Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos enseña que nuestro espíritu humano es libre en la medida que no se deje atar por nada, que aunque esté en cuatro paredes, detrás de barrotes, nuestro espíritu es un espíritu de fortaleza, un espíritu valiente, que unido al Espíritu de Dios hace grandes cosas y es libre. Esa es la libertad de los hijos de Dios. Esa es la libertad que proclama y es contundente y es revolucionaria en el cristianismo. Que nada puede apagar la fuerza del Espíritu de Dios. Y nadie puede limitarnos ni esclavizarnos, porque nuestro espíritu es libre, porque Cristo nos ha liberado para ser libres. Y es ahí donde, hermanos, nos tiene que llenar esto. Y saber que, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero la palabra de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios es eterna. Y la acción del Espíritu de Dios está siempre con nosotros. A pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de las problemáticas y las crisis que tengamos, Dios con su Espíritu nos fortalece y nos anima. Su Espíritu nos revela a Cristo, nos revela el amor de Dios,
En el Antiguo Testamento habló por los profetas, pero también sigue hablándonos ahora. Y como dice doña Marta, nos habla a través de su palabra en el Evangelio del día. Nos habla cada vez que vamos a misa y en la homilía el sacerdote nos dice algo. Nos habla cada vez que oramos, cada vez que leemos un pasaje, cada vez que escuchamos a un hermano que nos alienta. Es el Espíritu que hace posible que Dios nos hable. Abrámonos pues, hermanos, a esa acción del Espíritu. Pidámosle al Espíritu del Señor que esté siempre con nosotros, que nos anime y que, como dice el canto, venga a regar nuestras sequías. Que a veces nos sentimos secos, desanimados, débiles. Pero el Espíritu de Dios viene en nuestra defensa. Él es nuestro consolador. Bien, hermanos, esperamos vernos y escucharnos en las próximas catequesis del Espíritu Santo, en las que vamos a abrir un poco más el espectro, van a ser un poco menos doctrinales, pero sí van a ser un poco más vivenciables y van a llenarnos de ese espíritu que tanto necesitamos. Un espíritu que es amor también. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.